Hola, buenas tardes. Hoy es un día muy especial para lo que es la cristiandad. Hoy es el día que se suele llamar Viernes Santo. La vida de Jesús, por quien se recuerda este Viernes Santo, transformó de tal manera a la humanidad, dividió la etapa de la existencia en dos partes, estableció puentes o relaciones entre Dios y los seres humanos, siempre que se sigan sus enseñanzas, pero esto le costó lo que es la vida. Durante el desarrollo de su ministerio, él hizo muchas cosas que impactarían a la gente de su tiempo y a la humanidad posteriormente. Gracias a sus hechos se formó lo que el día de hoy llamamos la Iglesia. Pero el fundamento de la Iglesia, que comenzó todo con las profecías de su venida, con el establecimiento de la promesa de Dios, de que habría alguna manera, habría alguna solución a la pandemia, a la pandemia del pecado, porque eso sí le dio a toda la humanidad por igual, por igual. Por eso la sentencia del Señor está en que por cuanto todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios. La paga del pecado es muerte. Eso es lo que el apóstol nos enseña allí en la Biblia. Eso es lo que los apóstoles han enseñado desde que Jesús ascendió a los cielos. Pero antes de que esto ocurriera, Él tuvo que redimirnos, es decir, hacer un pago por lo que nosotros debíamos de pagar. Sufrir las consecuencias de lo que nosotros habíamos hecho, porque no había en esta tierra quien lo pudiera hacer. Jesucristo hizo todo eso por ti. Lo hizo por mí, lo hizo por todos aquellos que queramos reconocerlo como Señor. Aunque todo comenzó con la promesa de su próxima venida, o de su venida, unos años después, estamos en el momento que es lo que recordamos el día de hoy. Una noche antes al día de hoy, que celebramos en toda la humanidad, los cristianos, Jesús es entregado a Pilatos. Una cosa que me llama la atención cuando es traído ante Pilatos por la guardia de los sacerdotes, por los mismos sacerdotes quienes ya lo habían condenado, ya lo habían juzgado, lo habían encontrado culpable de nada, únicamente con testigos falsos. Y él se quedaba callado porque él sabía que ya estas personas que lo estaban condenando, que lo estaban prácticamente matando, consiguiendo sus propósitos, ya habían decidido cuál era el fin de él. Jesús le dice por 3 veces, Pilatos le dice por 3 veces, este hombre. Allí en la narración, cuando Jesús está ante Pilatos, 3 veces menciona este hombre. Y eso es cierto, porque Jesús era 100% humano, como cualquiera de nosotros. Podía sentir el dolor, el sufrimiento, podía sentir emociones, podía llorar, podía reír, podía ser castigado con intensa crueldad y sentir todo ese dolor, no solo en su cuerpo, sino también en su alma. Hebreos 4:15 nos confirma que Jesús fue 100% hombre según nuestra semejanza, 100% como tú, como yo, hombre o mujer, en cuanto a todo lo que son las características humanas. Y en la cruz nos dejó enseñanzas únicas que, de conocerlas bien, nos permitiría enfrentar muchos de los errores que hoy día existen a nuestro alrededor. Él fue crucificado en medio de 2 personas que merecían el castigo, como si él mereciera ese castigo que se le imponía. El castigo que sufría sustituye el castigo que merecíamos por nuestros pecados. El inocente muriendo por una única vez para darnos vida eterna.
Y mientras estaba en la cruz, estas fueron sus palabras. En Lucas capítulo 23, versículo 34, él dice estas palabras que no podían dejar de impactar a los que le escucharon. Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Jesús conocía y había experimentado el odio que los fariseos, los maestros de la ley y muchas personas de su comunidad le tenían. Lo experimentó durante todo su ministerio sin que le encontraran un solo motivo para aprenderle. Como eran asuntos que correspondían a lo que era la ley que obedecían los judíos, no lo podían acusar de otra cosa. Intentaron de muchas maneras hacerle caer, preguntándole acerca de si venía del cielo o su enseñanza era del cielo o era de los hombres. La enseñanza de Juan era del cielo, era de los hombres, cuál posición él asumía. Si la mujer adúltera debía de morir de acuerdo a la ley. Cómo Jesús establece que por encima de la ley o a la par de la ley, como quiera que esto lo haya puesto él, estaba la gracia. Y en este momento, aunque la ley podía condenar a aquellas personas por matar a un inocente, él tenía estas palabras: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Sus palabras desconcertaron a los soldados. ¿Cómo podía pedir perdón por los que le condenaron? Esto era inexplicable para ellos. Pero él acude al Padre porque lo conoce. El Padre dice: mía es la venganza y la retribución, ahí en Deuteronomio 32-35. Pero acude al Padre porque él ya ha perdonado. Miren, esto es muy importante. Nadie puede pedirle al Padre que perdone a alguien si antes tú no lo has perdonado. Eso es lo que Jesús le decía a sus apóstoles, a sus discípulos, cuando decían: a los que le aten, los pecados les serán atados, y a los que le perdonen los pecados les serán perdonados. Antes de que Dios perdone a la persona que cometió el agravio, tú tienes que haber perdonado. Antes de que Dios actúe contigo en tu vida, tú tienes que haber cambiado. Es decir, no es que Dios te va a obedecer en cuanto al perdón hacia la persona que comete el agravio, sino es que Dios espera que en ti haya el cambio, que lo motive a él, que lo impulse a él a actuar hasta sin necesidad de que tú se lo pidas. Por eso dice: lo que atares, lo que perdonares será perdonado, y lo que no perdonares no es perdonado. Porque Dios te da esa oportunidad. Pero él dice: deja todo en las manos de Dios, deja todo en sus manos. ¿Por qué para ellos, volviendo al tema, sí pidió perdón Jesús, pero no para Judas? Porque Judas sí sabía lo que hacían, mientras que de los que Jesús hablaba en ese momento, dice: no saben lo que hacen. Judas sí sabía lo que hacía, porque él había participado en el ministerio de Jesús, había vivido cerquita de Jesús, había estado en oración con él, había participado de los milagros de aquellos 70 que Jesús había enviado antes. Había visto cómo salían los demonios, había participado también en ciertos exorcismos con toda seguridad. Había visto cómo resucitó a Lázaro, había visto cómo resucitó a diferentes personas que habían fallecido. Conocía a Jesús, sabía quién era la persona. Por eso Jesús pedía perdón para aquellos que no lo entendían, no lo reconocían. Judas sí sabía quién era, por eso lo ofreció. Ofreció que le pagaran para entregarlo, por eso ofreció entregarlo. Sí sabía lo que hacía, mientras que estos otros no sabían lo que hacían. Dios ve a todas aquellas personas que no se han acercado a Jesucristo como único y suficiente Salvador, como veía a los de Nínive, que no saben distinguir su mano derecha de su mano izquierda. Pero eso también les da la oportunidad el día de hoy. Tú y yo sabemos quién es Jesús. Esta palabra nos dice que siendo Él 100% humano, como nosotros, pudo perdonar.
y pedir perdón por los que lo dañaban. Nosotros también lo podemos hacer, siempre y cuando estemos fortalecidos por ese poder que solo Él dejó antes de su ascensión, el Espíritu Santo, en nuestras vidas. Porque ya habiendo recibido a Jesucristo como único y suficiente Salvador, tampoco tenemos excusa para no perdonar. Jesucristo aún en esos momentos le daba una lección de amor a la humanidad, diciendo que perdonar es posible y no importa el daño que te hayan hecho. Él estaba muy dañado. Estaba tan dañado que no pudo terminar el camino desde donde estaba hasta el Gólgota. Él cayó varias veces y la última vez tuvo que llevar su cruz otra persona porque él ya no podía, estaba exhausto. La segunda palabra que él dijo es que en verdad te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Lucas 23:43. Lo habían crucificado entre dos personas que habían hecho mal. Una de ellas empezó a gritar, Señor, sálvate y sálvanos. Según el versículo 39, prácticamente lo retaba. En el original griego dice blasfemaba diciendo, sálvate y sálvanos. O sea, retar a Dios es una blasfemia. Retar a Dios es un insulto. Alguien me contaba que en ciertas doctrinas o en ciertos grupos te dicen que retes a Dios. Pero ¿cómo vas a retar tú a Dios? Si Dios y yo, y Dios y tú no son completamente iguales. Dios no tiene menos que sonreír cuando alguien le reta, porque se está echando encima la carga de la blasfemia. Porque eso es lo que dice el griego. Además sabía quién era Jesús, porque sabía que podía hacerlo. Por eso decía, si eres tú el Cristo, bájate y bájanos, sálvanos de aquí. Pero esa verdad de que él sabía quién era Jesús no transformó su vida. Y eso era lo que el silencio de Jesús le estaba diciendo. Si tú sabes que yo te puedo bajar de allí, si tú sabes que yo te puedo sacar de allí, ¿por qué no has cambiado? Voy a bajarte para que sigas haciendo lo mismo. Jesús quiere una transformación en la vida de todos nosotros. Y en estas palabras que él estaba diciendo el día de hoy, hoy estarás conmigo en el paraíso, nos está diciendo que nos hace partícipe de su reino cuando nosotros lo conocemos a él y lo recibimos a él. El otro malhechor, al reclamarle, muestra la transformación en su vida por saber quién era Jesús. Versículos 40 y 41, allí en el capítulo 23 de Lucas, dice así. Respondiendo el otro lo reprendió diciendo, ¿ni aún temes tú a Dios, estando en la misma condenación? Nosotros a la verdad justamente padecemos, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas ningún mal hizo. Y dirigiéndose a Jesús, le digo, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y es entonces cuando Jesús pronuncia esas palabras, de cierto te digo, que hoy estarás conmigo en el paraíso. O en verdad te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. O como lo hubieran dicho en versiones antiguas, amén, amén, te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Conocer la verdad, pero es necesario conocer la verdad, pero si esa verdad no transforma mi vida, no tengo a Jesucristo, porque Él es la verdad. Conocer la verdad y esa verdad transforma mi vida, entonces es Jesucristo el que está en mí, porque solo la verdad que transforma vidas es Jesucristo. Las otras son verdades filosóficas, verdades intelectuales, satisfacen nuestra mente, satisfacen nuestro intelecto, pero no cambian vidas. La única verdad que cambia vidas es Jesucristo. Por eso es que Jesús sí escuchó a la otra persona que le decía, nosotros merecemos estar aquí, porque nosotros hemos fallado.
pero tú no te lo mereces. Y cuando tú reconoces delante de Jesús que Él no merecía lo que tú merecías, lo que yo merecía, estás en la misma posición de este otro malhechor que estaba a un lado de Jesús muriendo. Porque tú reconoces que tú sí merecías estar en ese lugar. Tú sí merecías que tus culpas fueran purgadas en ese lugar, no Jesús. Pero al reconocer que Él lo hizo por ti, al recibir a Jesucristo como tu Salvador, Él te promete un lugar en el paraíso. Eso es conocer la verdad. En Juan capítulo 19, versículos 26 y 27, Jesús mira a su madre, mira a la mujer que había sido la portadora de su vida cuando él nació, la mujer que lo había cuidado cuando niño. Versículos 26 y 27. Y dice de la siguiente manera: cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre: mujer, he allí tu hijo. Después dijo al discípulo: he allí tu madre. Las escrituras nos dicen, el mismo Juan, porque eso está en el Evangelio de Juan, nos dice que desde ese momento él la recibió en su casa. Una cosa muy interesante era lo que Jesús estaba diciendo. Primero, él como hijo de Dios, respetuoso y obediente de la ley de Dios, honraba a su madre, no la dejaba desamparada, buscó la manera de que ella siguiera adelante. Por eso es que le dice: mujer, he allí tu hijo, he allí tu madre, porque él como hijo no la abandonaría. Y él había tenido cuidado para que ella tuviera los recursos necesarios para seguir adelante. ¿Por qué no lo dejaría con sus hermanos? Jesús sabía que sus hermanos no lo habían recibido, no habían reconocido que él era el Mesías. Incluso ellos le habían creído a él que era una persona que había perdido la razón. Incluso en una ocasión lo van a buscar. En esa ocasión hasta le dicen que tu padre y tu madre y tus hermanos, tu madre y tus hermanos te buscan. Y él dice: ¿quién son mi madre? ¿Quiénes son mis hermanos? Y él dice que su familia más cercana es aquella que lo ha reconocido como Mesías. Jesús está diciéndonos en todo momento que todos aquellos que lo hemos recibido a Él como único y suficiente Salvador, formamos una sola familia. Por eso es que Él confía en Juan, porque sabe que su familia lo había tenido cerca de Él. Él había identificado bien quién era Jesús. Y podía amar a María no solo como su prójimo, sino como su madre, porque el mismo Maestro se lo estaba pidiendo. Jesús rompe de esa manera todo ligamen con María, porque él ya estaba a punto de retomar todo lo que había dejado para hacerse persona humana, según nos dice Pablo allí en Filipenses capítulo 2, versículos del 5 al 11, que habiendo sido Dios, no escatimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que descendió y se hizo como uno de nosotros. Se despojó de su divinidad, se despojó de todo lo que él tenía para hacerse como uno de nosotros. En ese momento, él rompía su ligamen con María en ese sentido, para hacerse Dios de nuevo, para tomar lo que había dejado, pero no la desampara. Él mismo envió a aquel ángel a decir: bienaventurada eras. Así honraba a la mujer que dio de sí, sin temor a ser su madre terrenal. Ya antes de ese momento, Jesús había dado varias muestras de esta separación. A los 12 años, cuando estaba en el templo, cuando se pierde, él que dice: ¿por qué me buscan en la casa de mi padre o en el negocio de mi padre? Es necesario que yo esté. En las bodas de Caná,
a pesar de que hace lo que le piden, sí le dice que ella no tiene parte en el proceso salvífico. Allí en Juan capítulo 2, versículo 4 le dice, ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha llegado mi hora. Lo que le está diciendo es, no eres tú el que me dice cuándo debo de comenzar. Pero él, sí, él es el que lo determina, sí lo hace, porque como hijo aquí en la tierra honraba a su madre también. Pero él comenzaría a hacer todas las señales en su debido momento. Por eso Marcos dice que cuando el tiempo se cumplió, Jesús apareció. Mientras él enseñaba, allí en Mateo capítulo 12, es la parte de la que yo les estaba hablando hace un momento. Mateo capítulo 12, del 46 al 49, dice que su madre y sus hermanos estaban afuera y le querían hablar. Y le dijo uno, aquí tu madre y tus hermanos están afuera y te quieren hablar. Respondiendo él al que le decía esto, le dijo, ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Y extendiendo la mano así a sus discípulos, dijo, he aquí mi madre y mis hermanos, porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre, que está en los cielos, este es mi hermano y hermana y madre. Vea qué maravilloso, en qué concepto nos tiene Jesús cuando nosotros lo seguimos como Mesías, cuando nosotros lo obedecemos como Señor, cuando nosotros nos entregamos a Él y nos hacemos hijos de Dios. Él nos llama hermano, hermana, madre. Esa es la manera como Él lo ve. Eso explica por qué le daba más confianza a Juan que a sus propios hermanos, que después se convertirían. Pablo dice que después de que se le apareció a los discípulos varias veces durante 40 días, se le apareció a Santiago, su hermano, el mismo que escribe el epístola de Santiago y que fue el líder de Jerusalén después del Santiago, el hijo de Zebedeo. También en Lucas capítulo 11, versículo 27 al 28, vemos que una mujer se acerca y le dice, 11, versículos 27 y 28. Aquí está. Dice, mientras él decía estas cosas, una mujer de entre la multitud levantó la voz y le dijo, bienaventurado el vientre que te trajo y los senos que mamaste. Y él le dijo, antes bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. No niega la bienaventuranza que se da a ella, pero no es la única, sino dice que también, así como ella, van a ser bienaventurados las personas que oyen la palabra de Dios, aprenden la palabra de Dios y la ponen en práctica. Nos enseña a ser hijos obedientes a nuestros padres hasta el final. ¿Hasta qué edad nuestros hijos son nuestros hijos? ¿A los 18, a los 21? De ninguna manera. El hijo no deja de ser hijo independientemente de la edad. El padre y la madre no dejan de ser padre y madre independientemente de la edad de los hijos. Y según la ley, según lo que Jesús mismo estaba enseñando, mientras los hijos no pueden valerse por sí mismos, todo el valor se lo dan los padres. Pero va a llegar un momento cuando los padres ya no puedan valerse por sí mismos. Entonces todo el valor se lo van a dar los hijos. Jesús estaba tan consciente de eso. Jesús estaba tan consciente de que María iba a seguir creciendo hasta la vejez, si no es que ya estaba en aquellos tiempos ya algo mayorcita, que decía, ya no va a poder depender de ella misma. Ahora necesita de alguien para que ella siga sobreviviendo. Por eso Jesús inspiró a sus discípulos a que se preocuparan por las viudas, por las ancianas, los ancianos, por los niños, por los huérfanos. Por eso se preocupó por ellos, porque él honraba a su padre, honraba a su madre, y no los desamparó ni aún en el momento de su muerte. Pero sí hace una ruptura completa. Jesús sabía que la humanidad podía caer en la idolatría, podría caer en la adoración a otras personas. Adoración a cualquier otra persona es idolatría, porque Dios no permite o no acepta una adoración a otro
a otra cosa o a otra persona antes que a Él. Él lo dice, yo soy tu Dios fuerte y celoso. Y dice que no te harás imagen ninguna semejanza de nada, de lo que hay arriba en el cielo, abajo en la tierra, ni debajo de la tierra. No te harás ninguna semejanza, porque Dios es celoso. Entonces, Dios sabía que eso podría ocurrir. Por eso hace ese rompimiento con ella. En Mateo capítulo 27, versículo 43, nosotros vemos a un Jesús que expresa críticamente el dolor. Digo críticamente en el sentido de que ha llegado a ese momento tan duro en que él siente esa separación tan grande de Dios por causa del pecado de la humanidad. El pecado hace que Dios te dé la espalda, que Dios no se preocupe por ti hasta que tú no tomes la decisión de seguirle y obedecerle a Él, porque Dios puede preocuparse por ti. Él le pudo haber perdonado a Adán la desobediencia, pero Él lo que le dijo, no vaya a ser que tú comas del árbol de la vida y vivas para siempre en pecado, asesinando, matando, porque eso fue lo primero que ocurrió cuando salieron del paraíso. Caín mató a Abel, lo cual ocasionó un sufrimiento enorme en sus padres, de eso es seguro, pero ocasionó un sufrimiento todavía más grande a Dios, la desobediencia, el pecado. Entonces él dice, grita en estas palabras, Eloi, Eloi, lama sabactani. Cuando él dice estas palabras, está presentando el momento más crítico que cualquier ser humano puede presentar. La completa separación de Dios por causa del pecado. Estaba solo con la carga completa de nuestros pecados, sufriendo el castigo que nos esperaba. Por ese momento en que Jesús expresa estas palabras, es que tú y yo tenemos al Espíritu Santo. Lo único que puede restablecer la relación con Dios es Jesucristo por medio de su Espíritu Santo. Entonces, ese momento debe de ser fundamental para que tú pienses, sobre todo en un día como hoy, que si no hubiera sido por Jesucristo que se mantuvo allí en la cruz, que perdonó aún en la cruz a los que le estaban haciendo daño, que le dijo a aquel que estaba a un lado de él que estaría con él en el paraíso, tan solo por reconocer que él era el pecador y que se merecía ese juicio, ese castigo, y que tú, reconociendo que mereces el castigo, pero que lo tomó él, lo recibes a él como tu único y suficiente Salvador. Ahora él dice, Señor, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué me has desamparado? En este momento él clama para que Dios mire hacia él. En este momento él clama por ti y por mí, para que él mire hacia nosotros y que acepte ese sacrificio que él estaba haciendo en ese momento, para que tú y yo tengamos por medio de él la vida eterna, el perdón de Dios. Jesús manifiesta también toda su humanidad. Él estaba diciendo que era un ser humano y como tal estaba sufriendo. Y él quería registrarlo para que a través de la historia de la humanidad no nos olvidemos de ese detalle. Cuando él dice, según Juan capítulo 19, versículo 28, estas palabras angustiantes, tengo sed. Jesús está diciendo que no es ajeno al dolor y a las necesidades físicas. Él decía que aún no dejaba su humanidad para llevar hasta las últimas consecuencias nuestro pecado. Él seguía sufriendo y tenía sed. Sin embargo, la actitud del centurión, según nosotros podemos ver, o la actitud del soldado que estaba allí bajo la cruz, fue mojar con vinagre una esponja y restregárselo en la boca, que ya lo habían abofeteado, ya lo habían golpeado, y no eran bofetadas así nomás, eran manos callosas, manos de guerreros, que le daban un golpe en la cara y le rompían los labios. Imagínense cómo iba a ser el vinagre en sus heridas. Sin embargo, él siguió adelante. Después de eso,
él mencionó unas palabras dando a entender que había hecho todo lo que había venido a hacer. Hay muchos que todavía piensan hoy que Jesús no hizo todo lo que debiera hacer, por lo tanto nosotros debemos de completarlo. Craso error. Él dijo, consumado es. Allí en Juan capítulo 19, versículo 30, él dice que todo había terminado, se había hecho todo aquello para lo que él había venido. Incluso él cuando ora le dice al Padre, he hecho todo lo que tú me mandaste hacer. Había mantenido a los que tú me diste para que yo cuidara, y él lo había hecho. Y nosotros vemos que como resultado de todo eso nace la iglesia, para que conozcamos o para que el mismo Jesucristo siga siendo dado a conocer, para que nosotros al conocerlo podamos entender que lo necesitamos para lo que es nuestra salvación. Consumado es aquí donde descansa parte de nuestra doctrina bíblica. Jesús pagó todo el precio, había hecho todo lo que venía a hacer. ¿Cuántas veces fue tentado Jesús? Según Hebreos capítulo 4, versículo 15, dice que él fue tentado en todo según nuestra semejanza. O sea, no hay pecado que tú sufras que él no lo haya sufrido. No, no lo hay. No hay pecado que tú sufras que no haya sufrido. No hay pecado en el que tú seas tentado, en el que él no haya sido tentado. Hebreos 4:15 dice que él fue tentado en todo según nuestra semejanza. En Lucas capítulo 4, versículo 13, dice que cuando Satanás hubo acabado toda tentación, no solamente una, dos o tres, toda tentación, porque después que él terminó su ayuno o durante el tiempo del ayuno, ahí estaba dándole y dándole con las cuestiones de la tentación. No hay tentación que no pueda resistir. Pablo, que entendió muy bien este mensaje, decía que Dios proveerá la salida ante toda tentación a la que nosotros nos enfrentemos. Él dijo que todo eso se había logrado. Él dijo que había hecho todo y que en ese momento estaba en lo último. Estaba ya diciendo, he cumplido con todo. Han salido en nuestra sociedad seres humanos, personas que se llaman a sí mismos hijos de Dios para completar la obra de Jesús. Por ejemplo, como él no se casó, entonces no completó la obra de los matrimonios. Ay, Dios mío. Bueno, han salido hombres como estos diciendo que ellos están completando la obra de Jesús. Hay otros que han dicho que son el mismo Jesús. Y lo más triste es que ha habido mucha gente que los ha seguido. La gente tiene necesidad de un Jesús. Tiene la necesidad de un Jesús. Y este Jesús existe, pero no está en carne y hueso entre nosotros. Está en su Santo Espíritu entre nosotros. Él lo hizo y lo dijo en este momento allí en la cruz. Consumado es. Él había hecho todo lo que tenía que hacer. Después viene la séptima y última palabra, cuando Jesús dice, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Jesús cumple lo que había dicho antes en Marcos capítulo 10, versículo 45. Marcos capítulo 10, versículo 45. Dice, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Él daba su vida. Por eso dice, en tus manos encomiendo mi espíritu. Yo dejo en tus manos mi espíritu. Me he sometido completamente a ti y vuelvo a ti. Vuelvo a ti. Tú toma mi espíritu. También lo dijo en Juan capítulo 10, versículo 17. Juan capítulo 10, versículo 17, donde él dice, por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Él está diciendo, él ponía su vida para volverla a tomar.
pero él la tomaba siempre sujeto al Padre, siempre estando junto al Padre, porque al final el mismo Pablo en el himno de Filipenses 2 del 5 al 11, como decía hace un rato, dice que Dios lo exaltó hasta lo sumo, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla, tanto de los que están en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Jesús cumple lo que había dicho, entregó su vida. Esto es lo que pasó en un día como hoy, hace 2000 y tantos años, hace poco más de 2000 años. Esto es lo que Jesús hizo por ti. Este es el significado que hoy tienen esas palabras y que las recordamos cada vez que participamos dignamente del pan y de la copa, en lo que solemos llamar la cena del Señor, que es un recordatorio de todo esto y también de la promesa que Él hizo, me voy pero regresaré, de su próxima venida. Hoy estamos viviendo tiempos en el que la sociedad, la vida ya no va a ser la misma después de que pase esta pandemia. Pero ¿saben qué? La vida no fue la misma desde que Jesucristo murió en esa cruz. Próximamente voy a hablar de su resurrección para completar todo lo que es el proceso, porque el trabajo o la vida de Jesucristo, bueno, el trabajo que Jesucristo hizo está dividido en esas tres etapas: su ministerio, su crucifixión y muerte, su resurrección y ascensión. Cuando nosotros conocemos esas tres etapas, si usted quita una sola de esas etapas, tira para abajo el cristianismo. Pero tanto la historia como los hechos nos han demostrado que a pesar de muchos errores que la iglesia ha cometido, ésta se ha sostenido porque se cumple lo que él mismo le había dicho a sus discípulos allí en Mateo capítulo 16 versículo 18, las puertas del Hades no prevalecerán. Podrán golpear duro, pero no prevalecerán. Así el día de hoy, de lo que hemos hablado, estas 7 palabras, mantienen unida a la iglesia, aun cuando sea por este medio. Mantiene unidos a los cristianos en un espíritu de hermandad, de amor y de compañerismo o coinonía. Mantiene unido a la iglesia de tal manera que puede proclamar el evangelio de Jesucristo tan solo con su manera de vivir. Porque cuando tú testificas con tu vida quién es Jesucristo o qué es Jesucristo, qué es lo que Él ha hecho en tu vida, el Espíritu Santo habla, el Espíritu Santo convence, el Espíritu Santo redarguye, el Espíritu Santo compone, el Espíritu Santo inspira, el Espíritu Santo toca los espíritus de las personas. Por eso estas 7 palabras, así como ahora fueron mencionadas, así como están aquí en las Escrituras, tú las debes de vivir. Siempre en el espíritu de aquella persona que dijo, eso que tú estás sufriendo, soy yo el que lo debe de estar sufriendo. Eso que tú estás pagando sin necesidad de hacerlo, yo soy el que lo debo de pagar. Señor, perdóname. Perdona mis pecados por ese sacrificio que hiciste en la cruz. Y hazlo como una oración. Así que hazlo conmigo. Señor, perdona mis pecados. Así como lo hiciste con aquella persona que estaba junto a ti. Hazme un lugar en tu paraíso, Señor. Tú lo prometiste y yo lo creo. Y te acepto como mi único y suficiente Salvador en un día como hoy, en que puedo recordar que hiciste este sacrificio. Te acepto como mi Señor y como mi Salvador. En el nombre tuyo es que yo oro al Padre. Padre, perdóname, perdóname. Y recíbeme como tu Hijo. Reconozco a Jesucristo como mi Señor. Reconozco que tú me estás dando tu Espíritu Santo y te pido que me permitas
con mi vida, con mis hechos, más que con mis palabras, testificar tu presencia, testificar de que tú estás con nosotros hasta el momento en que tú decidas otra cosa. Gracias, Señor, en el nombre precioso de mi Señor Jesucristo. Amén. Si hiciste esta oración, ya eres un hijo de Dios. Solamente te digo, bueno, pon un comentario para que yo lo sepa. Escríbelo y yo voy a seguir orando por ti y por todos aquellos que el día de hoy hayan decidido recibir a Cristo, o a lo mejor reconciliarse con Dios, porque lo recibiste pero lo has desobedecido. Todavía estás a tiempo. Pídele perdón a Dios. Él te ama. Yo te amo. En el nombre precioso de Jesucristo. Dios te bendiga.